Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver a partir de cuándo, de qué edad se puede introducir la piña. Cuando hablamos de la piña tenemos que tener en cuenta que la piña es una fruta que tiene unas características un poquito especiales que la hacen muy interesante para incluir en la dieta de muchísimas personas, incluidos los niños, pero que en algunos casos puede ocasionar algunos problemillas, especialmente al principio, en los primeros meses o las primeras veces que se introduce. Por lo tanto, a pesar de que la recomendación habitual permite introducir la piña a partir de los 6 meses, como cualquier o casi cualquier otra fruta, yo os diría que es mejor reducir o evitarla tan temprano. Yo la introduciría un poquito más tarde para evitar algunos problemas que pueden ocurrir. Pero antes de contaros todo esto, vamos a repasar un poco esas características especiales que tiene la piña y cómo puede afectar en el caso de los bebés, para después valorar esa conveniencia o no de introducirla de manera temprana o un poquito más tarde. La piña es una fruta tropical que contiene enzimas. De hecho, la recomendación habitual de consumo de piña, incluso fijaros en personas adultas o que tienen problemas digestivos, es muy frecuente, es una fruta que se recomienda con mucha frecuencia porque ayuda a mejorar la digestión, especialmente la digestión de las proteínas, porque como os decía, la piña es rica en unas enzimas, denominada bromelina, que facilitan la digestión de las proteínas a nivel del estómago, segregando mayor cantidad de jugos gástricos. Y ahora pensamos, vale, ¿esto cómo puede afectar a la salud de los bebés, ¿no? Pues los bebés tienen un sistema digestivo inmaduro, que está en evolución, que a partir de los 6 meses se considera que tiene la madurez suficiente para digerir la mayoría de los alimentos. Pero si me seguís habitualmente ya sabréis que hay algunos alimentos que conviene retrasar. Y digestivamente, en el caso de los niños, a partir de los 6 meses, no tienen un consumo muy habitual de proteínas, no necesitan unos jugos gástricos, vamos a decir, muy potentes, porque realmente se están introduciendo alimentos de fácil digestión. Por lo tanto, no vamos a tener mejoras en el aporte de la piña como fruta en esos primeros meses. Seguimos. Esa introducción o ese consumo de la piña, volvemos a los adultos, porque a veces pensar lo que nos pasa a los adultos cuando consumimos un alimento nos puede hacer pensar o recapacitar o incluso ver con más claridad esos efectos en niños, en este caso en bebés, ¿no? Porque estamos hablando de la introducción de los alimentos. ¿Cuántos de vosotros cuando coméis piña o cuando coméis mucha cantidad de piña os pica la lengua, os pica la boca? Suele ser bastante habitual, especialmente cuando la piña está un poquito verde o no ha alcanzado su punto de maduración óptimo y cuando la piña es fresca, natural. Algo que no ocurre cuando la piña está en conserva. Pues imaginaros en los niños que pueden tener esa sensibilidad. Estamos hablando de introducción de la alimentación complementaria, prevención de reacciones adversas, mayor sensibilidad frente al consumo de algunos componentes de los alimentos. ¿Qué pasaría en este caso con la piña? Pues que la piña es una fruta que con cierta frecuencia provoca reacciones no alérgicas, pero sí de sensibilidad alrededor de la boca o en la lengua. Nosotros como adultos lo notamos rápidamente y dejamos de consumir piña. Los niños pueden no ser conscientes y nos podemos encontrar con que al ratito de comer la piña es bastante inmediato. Aparecen boqueritas o aparecen granitos en la zona de alrededor. Incluso podríamos notar como cierta irritación en la piel provocada por esa hipersensibilidad que tienen hacia el consumo de la piña.
¿Qué ocurre si yo introduzco la piña en conserva? Primero, que no debemos añadir azúcares a la dieta de los niños. Bueno, la piña conservada en su jugo, no en almíbar. En ese caso es más fácil que tengamos una buena tolerancia a la piña. La piña en conserva está, vamos a decir, medio cocinada, porque está tratada por calor, sobre todo para mejorar esa conservación. Por lo tanto, si yo hago una especie de compota sin azúcar, es decir, cuezo o cocino la piña, reduzco esa capacidad de provocar esa reacción sensible en la piña, que sería algo parecido a como provocar una maduración acelerada, ¿no? Hacer que esos compuestos que provocan esa reacción desaparezcan por el calor. Por lo tanto, si yo voy a añadir la piña en esos primeros meses de alimentación complementaria, mejor si la hago cocinada o calentada, aunque después vuelva a estar fría, o con esa piña en conserva bien escurrida. La piña fresca, como os digo, suele provocar problemas a nivel de la boca. Incluso se ha llegado a relacionar con la dermatitis del pañal, con irritaciones en el culito de los bebés. Por tanto, creo que no merece la pena introducir la piña de manera muy temprana. Hay muchas otras frutas que podemos introducir. Mi recomendación sería dejar la piña por lo menos hasta que los niños hayan cumplido el año de edad, y de esa manera comenzamos con otras frutas que no causan problemas y dejamos esas que son potencialmente alergénicas o que pueden causar irritación o reacciones adversas, aunque no sea una verdadera alergia, para cuando ya hemos introducido el resto de los alimentos y tenemos una dieta más variada. ¿Qué ocurre en aquellos lugares? Vamos a poner dos casos diferentes. Lugares donde la piña es una fruta de consumo más o menos esporádico, ¿no? Porque no se produce localmente. Pues en esos casos, evidentemente, tenemos otras frutas prioritarias antes que esa piña, que tiene además pues, un traslado en avión, en barco o desde el lugar desde el que se ha producido. Es lejana y puede tener una mayor acumulación de sustancias negativas también en el exterior, incluso producción de mohos, y de no ser de tan buena calidad. ¿Para qué nos vamos a meter en el lío de comprar una piña fresca entera para darle un trocito al bebé que va a tomar un trocito así? Realmente esa piña se nos va a estropear, no merece la pena. Si nosotros residimos en un lugar donde la piña es una fruta de producción local y de consumo habitual en casa, ¿qué ocurre? Que el acceso de los niños a esa fruta va a ser en su punto óptimo de maduración, recién recogida o muy recientemente, y además, como la familia va a consumir esa fruta, al bebé se le puede dar la cantidad que le corresponde o dársela a probar poquito a poco, progresivamente, a lo largo de esos primeros meses. Es decir, producen muchos menos problemas generalmente por una cuestión de hábito y de costumbre, aunque aún así yo recomendaría no empezar a los 6 meses con la piña, sino empezar por lo menos esperar hasta los 9 meses. Y ahora vamos a ponernos en otros casos. Imaginaros que ya hemos introducido la piña en la dieta de los bebés y no nos ha causado ningún problema y seguimos introduciéndola pues porque en casa nos gusta mucho. Podemos tener diversas situaciones. Una, que por comodidad vayamos a comprar la piña refrigerada y ya cortada. Un peligro o un riesgo de toxinfección alimentaria para los bebés que no tienen el sistema todavía digestivo e inmunitario suficientemente desarrollado para hacer frente a cualquier intoxicación alimentaria. Lo mismo se aplicaría a las piñas que se encuentran partidas por la mitad en la frutería o en el supermercado, se encuentren refrigeradas o no. Esos cuchillos no sabemos por dónde han pasado, no sabemos su limpieza y no sabemos cómo se han cortado esas piñas, y por lo tanto puede existir cierto grado de contaminación en ese interior de la piña, arrastrado
por el cuchillo. Si yo voy a cortar la piña en casa, primero debo lavarla muy bien antes de ofrecérsela al bebé, que como os digo tiene más riesgos de intoxicación alimentaria que cualquier otro miembro adulto o más mayor de su familia. Por lo tanto, tenemos que extremar la higiene y la limpieza en esas frutas. Si esas frutas, además, como os he dicho antes, vienen de un cultivo lejano o pasa mucho tiempo hasta que las consumimos, pues los riesgos de contaminación exterior podrían aumentar. Razón de más para que se limpien muy bien, incluso que se cocine esa piña antes de ofrecérsela al bebé. El calor eliminaría también esa contaminación. En el caso de que el consumo sea habitual y esa piña esté presente de manera frecuente en casa, la conservación de la piña cortada debe ser siempre en refrigeración y, a ser posible, pues en su propio jugo si se va a conservar más de 24 horas. Es decir, ¿no? Es lo mismo que utilizamos en una conserva de piña. Es decir, cuando utilizamos frutas, y esto no sería aplicable exclusivamente a la piña, el melón, la sandía, frutas de gran tamaño que crecen en el suelo y que después cortamos con un cuchillo, tenemos que extremar la higiene y la precaución para evitar esa contaminación que puede ocurrir hacia el interior. Está protegida cuando la compramos, pero después esa contaminación, como os digo, esos restos de tierra o de microorganismos pueden pasar al interior de la carne de la fruta. Y en este caso, ya os digo, porque estadísticamente está demostrado que existe un gran riesgo de contaminación microbiana en las frutas que se compran ya cortadas, estén refrigeradas o no. Si están refrigeradas, menos riesgo. Si están a temperatura ambiente, evidentemente aumenta todavía más ese riesgo. Así que espero que lo tengáis en cuenta, especialmente cuando esas frutas van destinadas al consumo de los bebés, por esa dificultad que pueden tener para luchar contra esos microorganismos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.